Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en un programa más sin pelos en la lengua. El día de hoy vamos a tocar un tema que está tocándose mucho en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, vinculado a la política electoral que vienen teniendo distintas organizaciones políticas que se reivindican de izquierda en el Perú, ¿no? Y para esto estamos con Ricardo para comentar un poco esta situación. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Buenas tal, noches. Víctor? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, efectivamente. Y bueno, buenos días en algunos lugares del hemisferio que nos siguen, ¿no? Sí, efectivamente, como mencionabas, ya estamos acercándonos más a un escenario electoral. La semana pasada se escribió un Partido de los Trabajadores y Emprendedores, bueno, que es el partido de Patria Roja, ¿correcto? Y bueno, un partido más que se suma, ¿no? ¿Qué Previamente ya qué ha estaba. significado la ruptura de Patria Roja, Ricardo? Sí, bueno, esta inscripción viene de la mano con una ruptura, ¿no? De un dirigente histórico que es Breña Pantoja con otro sector que la encabeza Moreno. Entonces, eso es, ¿no? Y hasta donde he podido Mira, seguir la atención, no hay ¿a dónde pues se irán, tú crees, Ricardo? ¿Perdón? ¿A dónde se irán? ¿A dónde se irán? No sé, porque he visto que bueno, hasta donde he venido siguiendo, no es un tema ideológico, ¿no? De una política, Claro, ¿no? sí. No es un tema ideológico, ¿no? Sino es pugnas de poder por espacios y obviamente la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es la de Rama, creo. Sí, pero se están debatiendo entre ir entre a Juntos por el Perú, me dicen, y a Primero la Gente, el partido del hijo de Jorge del Castillo. Están por ahí, dice, pululando, ya Rolando Breña tocando la puerta. No sé cómo quedará, no sé, pero igual no hay mucha Vamos diferencia, a ¿no? ver. Es una novela. Patria Roja siempre ha sido una novela, más allá de sus vinculaciones con algunos gobiernos, empezando, como vemos ahí en el letrero, con el Fujimorismo. Muchos los que han sido dirigentes estudiantiles en el 90 conocen muy bien el vínculo de muchos de sus militantes abiertamente con Fujimori, en zonas como Tacna, en zonas como diferentes partes de Lima. Tú en la UNI sabes bien cómo ha sido ese vínculo de diferentes militantes de Patria Roja con el Fujimorismo y su actitud frente a la movilización estudiantil en distintos momentos, ¿no? Sus actitudes prepotentes, y vinculadas a muchos hechos de corrupción que se les ha venido achacando durante su historia, ¿no? Sí, sí, es lo que, bueno, es lo que es patria, ¿no? O sea, tiene un discurso, entre comillas, progresista, ¿no? Pero sin embargo, pues, cuando era dirigente estudiantil yo, puta, se dedicaba desde la propia Federación Estudiantil de Perú a terruquear a los otros estudiantes. Esa era su lógica. No, si uno revisara la historia, evidentemente Patria ya, su principal bandera sería esa, ¿no? Pero bueno, vemos esta disputa. Empecemos un poco esto, Ricardo. Correcto. El mito de la izquierda unida. Sí. Ahora, yo tal vez, no sé, me gustaría centrar como una pregunta de preámbulo, ¿no? La pregunta sería tal vez, los problemas fundamentales de la clase trabajadora, empleo, salud, explotación, etcétera, ¿no? Se solucionan votando leyes desde el Parlamento, desde el gobierno, desde dónde se ha solucionado. Creo que ese es un aspecto fundamental que marca una línea divisoria, en mi opinión. ¿Ya? O sea, Claro, pero Ricardo, hay que tomar en cuenta algo. Ellos no proponen en este claro, instante claro, ni es han que propuesto. para ellos sí, desde este gobierno, desde este Estado, es posible hacerlo. Ellos mantienen su posición elucubrada a partir de lo que le llaman la dialéctica materialista, este instrumento que desarrollaron durante el estalinismo y el maoísmo con esto de contradicción principal, contradicción secundaria, una serie de políticas
que llevan adelante estructurar frentes amplios, ¿no? A Claro. nivel, en Pero bajo la distintos lógica países. de que, no, de que hoy es posible en este sistema hacer los cambios. Por eso hoy hacen cursos ¿cómo se llama? Gestión pública. Gestión pública, administración del Estado. O sea, porque ellos, dentro de su lógica, es posible. O sea, es posible. Yo Ojo, no sé en qué parte del mundo, bajo este régimen, se ha solucionado el problema de la esclavitud, perdón, del hambre, de la explotación, la educación. O sea, pero todos estos grupos desde los xenocaceristas, pasando por Perú Libre, no Perú, JP, inclusive los que se va a escribir, Patria Roja, parten de que bajo este régimen es posible, perdón, bajo este sistema es posible, bajo el capitalismo es posible. Y es por eso que el, ellos el- no, el tema es no aquí critican que como tal al sistema capitalista, sino al neoliberalismo nada más. El enemigo es el neoliberalismo, no el capitalismo. No, no. sí, sí, y ahí hemos visto experiencias, ¿no? La primera, acá vemos una foto, creo que marca mucho, cuando Susana Villarán era gobierno y trataron de levantar una especie de frente amplio. Ahí está Susana, ahí está Olmedo Auris, está Yehude Simo, Salomón Lerner, Aida García Naranjo, Sergio Tejada, entre otros personajes que ahora los vamos a ver pululando para ser candidatos al Congreso, a la vicepresidencia, a la presidencia, pero en el fondo, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Y por el otro lado estamos viendo a Santos, cuando Santos era un tipo reconocido, al que después fue presidente regional de Moquegua, también cercano a Patria Roja, Verónica Mendoza, a Cerrón y a la propia Ida García Naranjo, personajes que han estado constantemente o bien vinculadas al apoyo directamente a algún gobierno o han sido parte de algún gobierno del Estado burgués, han administrado, han llegado a la administración del Estado burgués y los cambios que han realizado no han sido de gran profundidad, muchos han sido muy cosméticos y en su determinado momento han buscado defender el Estado burgués, ¿no? Por eso lo que tú planteabas al inicio, es esta política la que puede cambiar las condiciones de la clase trabajadora, las condiciones del conjunto de personas que a la mañana se levantan para ir a buscar un pan para traer a su mesa. Evidentemente no. Veamos cómo está la región de Junín, ¿no? Veamos cómo está la región de Moquegua, Ricardo, Sí, donde estos sectores tuvieron gobiernos. Veamos en qué devino las experiencias de Tumbes, ¿no? Con Dioses, un personaje también muy parecido a Pedro Castillo. Entonces, si vemos en general, en el plano peruano y solamente en el Perú, es muy parecido a lo que esta política de frentes amplios ha terminado estableciendo claro. una serie de, se puede decir, camisa de fuerzas para poder establecer grandes cambios. Sí, Y sí, lo que se propone no termina sucediendo. claro, o sea, eso, como te digo, eso para mí es un punto divisorio, ¿no? Si bajo este sistema es posible que los problemas de la clase trabajadora en general vengan una salida, yo creo, considero que no. Tú has tocado algunas zonas de Perú, vamos a tocar un poco, a ver, en España, hace algún tiempo está un partido socialista, ¿no? Está dirigiendo el Estado. En este tiempo, ¿ha avanzado hacia el socialismo? Nada, ese partido socialista aplica las recetas del Banco Mundial, aplica el ajuste. Y apoya a la En OTAN. Chile, el Partido Comunista tiene ministerios, está gobernando. ¿Chile está yendo hacia el comunismo? No, sigue las AFPs, sigue la explotación. O sea, es decir, bajo esta lógica de, de que dentro del mismo Estado es posible una salida, es insostenible. O sea, no es posible. Por eso Marx tenía en su prédica de Marx, bueno, hablamos de Marx porque, bueno, nos consideramos izquierdas, marxistas, era que no es posible bajo este Estado, bajo este sistema capitalista. Por eso él llamaba pues a destruir el Estado burgués. De igual ¿Puedes manera cambiar a Lenin. la siguiente para ir viendo? Claro, efectivamente que sí. Ahí está, pues. Ahí está el mito el mito que tú acabas de decir, ¿no? Que se pueden hacer cambios dentro de este estado, ¿no? Ahí está una histórica foto, Barrantes con García. Barrantes se va a la segunda vuelta con García y él termina apoyando
deja su espacio eleccionario para apoyar Y directamente a retrocede. García. O sea, la ¿Ah? gente quería disputar la segunda vuelta con el APRA. Había Claro. habido movilizaciones, luchas, y todavía y veían en Barrantes un tipo, bueno, consecuente, ¿no? Pero el momento de dar la pelea, Barrantes, sin consultar a nadie, no, me voy ya, no, ala, tú ganaste ya. ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí la otra histórica foto. Verónica El Mendoza, famoso PPK. el mal menor, ¿correcto? Esto obedece a una coyuntura típica, no solamente en Perú, sino en varias partes del mundo, el mal menor. Que nos decían en Argentina que hay que apoyar a Massa para que A no venga el Massa. fascismo, ¿correcto? Pero Massa terminó teniendo ahora funcionarios dentro del gobierno de Milei. ¿Correcto? O Y sea, es el dentro del gobierno del que, fascismo. el que dicen, oye, ¿por qué le hacen un paro a mi ley? Deje pues que gobierne y después ya, ¿no? Todavía es muy temprano para hacer paro, ¿no? O sea, igual, lo mismo, es decir, la política del mal menor. Hasta ese entonces, creo que era la primera aparición en el escenario nacional pública de Verónica Mendoza, ¿correcto? Anteriormente había tenido como parlamentaria, pero no tan trascendente, y esto la catapultó, ¿correcto? Sin embargo, ¿cuál es la lógica de todo ello, no? Del mal menor. ¿Cuál es la lógica del mal menor? A ver, Ricardo, por eso iniciaba con un tema que me parece que es importante, que si bien es cierto es teórico, que es el tema de la dialéctica, ¿no? Hay una mala concepción o equivocada concepción acerca de la dialéctica que trató de desarrollar Marx, ¿no? Bajo esa dialéctica de contradicción principal, contradicción secundaria, se elabora una serie de teorías como el Frente Popular. ¿Y qué intenta el Frente Popular? Luchar supuestamente contra un fascismo. En el caso peruano, ¿cuál es ese fascismo? Evidentemente, para muchos de estos sectores es el Fujimorismo. Entonces, en cada elección entramos en un bucle en el cual se hace frente con quien sea para destruir al Fujimorismo. Posteriormente, tenemos ya la experiencia de que en ese bucle contra el Fujimorismo termina dándose un escenario en el cual ese gobierno al cual se termina apoyando a partir de la lucha contra el Fujimorismo termina siendo peor o igual que lo que fue Alberto Fujimori, ¿no? Con muchos hechos de corrupción, con muchos hechos vinculados a, a casos como Odebrecht, que fue en general en diferentes partes, y al mismo tiempo se elabora otro discurso, que para detener ese fascismo es importante disputar el Estado burgués. O sea, hay que tener ministerios. Eso se determina en ministerios. Entonces, para detener el fascismo, porque la contracción principal es el fascismo, es evidente que hay que buscar detener los sectores que puedan infiltrarse en un Estado Ya. como si fuera el Estado un Estado especie que no tuviera una condición de clase. Y ahí viene la pregunta que tú lanzas y que lanzamos, ¿no? Por medio de las elecciones, ¿podremos cambiar la naturaleza del Estado burgués? O sea, para todos los que nos están viendo, para todos los que nos escuchan, el Estado burgués es la persona que nos cobra, que se termina agarrando los impuestos de la clase trabajadora, de los que cobran recibos por honorarios. El Estado burgués es el que reprime luego a esas El, personas de el Poder distintas Judicial formas. también, ¿no? Todo. O sea, ese Estado burgués que tiene distintas instituciones actualmente y que reprime completamente a toda la clase trabajadora en su conjunto, a los precarizados, a los formalizados, a los sindicalizados, etcétera, y que en detrimento de ellos da beneficios a la gran burguesía. Entonces, ese Estado burgués que tiene una lógica de funcionamiento, ya no para ellos eso es la contradicción principal. La contradicción principal supuestamente es disputar ese Estado burgués. Entonces, la disputa del Estado burgués, que es la teoría que ellos lanzan, y que se han visto fortalecido con la primavera, se podría decir, con el avance de los progresismos en el continente y en diferentes partes del mundo, se evidenció algo, que evidentemente no se podían hacer grandes cambios, y que estos cambios se sustentaron muchas veces en el manejo de espacios vinculados a la producción de la tierra, como, perdón, a la renta de la tierra. Me refiero exactamente en el tema venezolano, el petróleo, en el tema ecuatoriano también el petróleo, en el tema boliviano el gas,
y entre otros espacios como la soya en el caso argentino, y que por consiguiente, bajo esa lógica de contradicción principal, contradicción secundaria, bajo esa lógica de supuesta dialéctica, supuestamente vestida de una teoría marxista, llevan adelante la búsqueda de una burguesía nacional. Y en ese ánimo de buscar la burguesía buena y la burguesía mala, llega una serie de hechos que los hemos visto pues, en gobiernos como el de Cerrón, que los hemos visto en gobiernos como el de Fujimori, donde participaron ellos en el inicio. Entonces, como tú dices, el mal menor termina siendo elucubrado bajo esa condición. Y eso es lo que hemos visto Claro. en las últimas presentaciones de los partidos, ¿no? Como O te sea, decía, ¿qué es Víctor, lo que... hay una línea divisoria, ¿no? Entre aquellos que consideran de que bajo este sistema capitalista es posible. Ahora, a partir de ahí, ya. Si uno va a una elección, ¿correcto? ¿Con qué contenido va a una elección? ¿Con qué mensaje político a una elección? Y todos los que estamos mencionando y los partidos que están postulando van con un mensaje eh, no de crítica al sistema capitalista, sino de que se proponen como los mejores administradores del Estado burgués. O sea, no una crítica al capitalista. Tú has centrado efectivamente en la contradicción que para el día de hoy centran las izquierdas y el progresismo. Ahora, volviéndonos un poco más atrás, ¿cuál era la contradicción o la centralidad del debate para Marx y Engels y quienes estaban impulsando la Primera Internacional? Era el capital versus el trabajo. O sea, que el capital oprime el trabajo y eso se da mediante la plusvalía. Y bajo este sistema capitalista, eso va a continuar existiendo y la explotación del hombre por el hombre va a continuar existiendo. Y esa centralidad también del debate la tenía Lenin y Trotsky también en Rusia. Sin embargo, después distintas degeneraciones han desplazado la centralidad del debate, ya no después entre capital y trabajo, ya no es. O alguien dice, sí, o entre burgueses y proletarios, como lo decía el manifiesto comunista, no, no, sino que es, como tú has mencionado, imperialismo versus naciones oprimidas. Es la contradicción, imperialismo. Otro, el capital financiero versus el capital industrial, que el capital financiero es parasitario y explota capital industrial, le extrae la plusvalía. Otros, ¿no? Grupos económicos y pueblo. Son los grupos económicos los que oprimen al pueblo. Pero ya no, ya no se centra, pues, el debate se ha trasladado y se ha desvirtuado. Creo que ese es un aspecto transversal a todas las izquierdas del mundo, me parece. ¿Ya? Que el debate se ha trasladado. Ahora, Ahora, decía, ¿cuál es la lógica de todos estos grupos de izquierda y del progresismo a nivel general, ¿no? Y grandes sectores de la izquierda, ¿no? Que el día de hoy vivimos un neocolonialismo o coloniaje, ¿correcto? Que Perú y algunos países estamos subdesarrollados, estamos sometidos a un dominio colonial, ¿ya? Un dominio colonial. Y como estamos sometidos a un dominio colonial, está planteada, en opinión de ellos, la liberación nacional de la patria. De la patria. Porque Perú es un país explotado. Y bajo la lógica de que Perú es un país explotado, también es explotado, pues, el compañero Roque Benavides, el compañero... claro, con el que ya están haciendo alianzas, Claro, Ricardo. ¿no? O sea, Ya están haciendo alianzas con Roque Benavides, ¿no? El rector de la UNI es muy abiertamente amigo de Roque Benavides. Bajo esa concepción que tú acabas de decir, empiezan a hacer este tipo de lazos y alianzas políticas, ¿no? claro, porque en su lógica, la burguesía peruana también es explotada por el imperialismo, es explotada por las Ujú. transnacionales, esa es su lógica. Ya están yendo detrás de añaños, Sí, por sí, sí, ejemplo, ¿no? claro. O sea, y esa es su lógica. Que vivimos un neocolonialismo, que Perú está siendo saqueado por las transnacionales. No está de más, bueno, mal tal vez, decía en algún discurso que, bueno, hay un saqueo, ¿no? Pero lo real es de que bajo esta política y esta traslación del debate a estas consignas, se desprende su lógica de que es necesario una política de unidad, con lo que tú has mencionado, ¿no? Con una burguesía patriota. O sea, por eso busca una unidad, porque en su lógica somos un país que necesita recuperar su soberanía. Pero la pregunta ¿es explotada la burguesía peruana o es explotada la clase trabajadora peruana? La burguesía peruana es explotada, es la que explota a la clase peruana. Acá será un patriota
la burguesía, para todo el tal Chimambucuro, los que iban y se reunían con Pedro Castillo y ganaban contratos, ellos serán la burguesía nacional con la cual hay que hacer alianza, según la lógica de estos sectores progresistas, efectivamente, porque somos un país explotado, ellos también son explotados. Entonces, ese es un punto clave fundamental. Entonces, en mi opinión, yo sostengo pues de que no, que la centralidad del debate sigue siendo entre explotados y explotadores, que es el capital quien explota a la clase trabajadora, a nosotros, que vendemos la fuerza de trabajo. Y otro elemento muy importante, sí, para irnos ya el tema de saqueo, que es importante. O sea, Marx, cuando hablaba pues del capitalismo, nunca se refirió al capitalismo como tal en términos de saqueo, más sí a la acumulación originaria, ¿no? Que fue un saqueo. Pero el capitalismo como tal era lo más natural. Entonces, por eso, y esto no se resuelve de forma que cambiando yo a tal persona, a la persona que es saqueadora voy a tener un mejor sistema. No era propio el sistema capitalista. Por eso Marx y Engels comprendían de que lo que está mal es el sistema capitalista. Pero para los compañeros del progresismo es una cuestión de carácter moral. De que si yo cambio a tal funcionario que es muy muy abusador, las cosas pueden cambiar. Eso es lo que quería intervenir, amigo Víctor. No, Ricardo, yo creo que lo que acabas de decir, y mira, ahora justo colocaste la diapositiva más interesante, ¿no? Ahora hay una feria de inscripciones electorales, bueno, o sea, ahora quien quiera va y está consiguiendo su inscripción electoral. De los que vemos ahí, casi de los 6, 4 ya consiguieron, o sea, no es poca cosa. Dentro de ellos Nuevo Perú, el partido de Antauro, Juntos por el Perú, que era el partido que venía a ser de Yehú de Simons, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores que te comentábamos al inicio, ahora Nación, Perú Libre, etcétera. O sea, hay un montón de organizaciones políticas que reivindican en ellos, incluso algunos se llaman marxistas-leninistas, etcétera, ¿no? Las concepciones de izquierda, marxistas, entre otras, ¿no? O incluso hay concepciones ya no totalmente fuera de esta, pero en el fondo plantean el mismo programa, ¿no? Que es primero, consideran que hay que llegar al Estado burgués, ¿no? Hay que llegar al Administrarlo, Estado que lo quieren burgués. administrar. Hay que administrar el Estado burgués y plantean en general el mismo esquema como se llevaron adelante los procesos constituyentes de la década pasada, ¿no? Algunos con mayor medida, otros con menor medida, pero son esquemas que para este momento en el cual nos encontramos evidentemente ya están haciendo agua. ¿Por qué? Porque las condiciones estructurales del capitalismo en el cual nos encontramos evidencian que no se puede llevar adelante procesos constituyentes parecidos a los que se dieron en Venezuela, Ecuador, entre Ahora, otros, ¿no? una La chiquita más, experiencia más Víctor. cercana a Chile. Víctor, una chiquita nada más ahí para que continúes ya. Hemos manifestado de que la lógica de estos compañeros de esta izquierda es que bajo el sistema capitalista es posible hacer los cambios y posible una transición lenta al socialismo, ¿no? Claro. Y ahora, bajo qué estrategia está lo que tú mencionas, la asamblea constituyente para ellos? Es Tienen que ir simplemente por un un congreso más. más, correcto. ¿Bajo qué estrategia está esa Por política? eso, por eso, Ricardo, en ese marco, esos procesos que se dieron, si ya fueron problemáticos en Ecuador, en Bolivia, ya fueron problemáticos, evidencian de que en este instante ya no tienen cabida. Lo de Chile es muy claro. Yo creo que la experiencia de Chile no les ha hecho entender todavía a estos sectores que llamar a procesos constituyentes parecidos a un parlamento no van a poder tener salida dentro del problema de la crisis estructural que está viviendo el capital. El mundo está viviendo constantes conflictos armados, si nos estamos dando cuenta. Guerras en Medio Oriente, en diferentes... Y eso es parte de una crisis estructural que está viviendo el mundo entero. Entonces, en ese marco, la gente necesita expresar lo que quiere decir y no necesita otro congreso más. Ya. Víctor, Imagínate si en Perú se llamara... perdón, porque todos esta izquierda presenta esa alternativa
como una salida dentro de la institucionalidad burguesa. Exacto, exacto, lo acabas de decir. La institución y ponen anclas bajo la Constitución previa. O sea, ¿qué te ponen? De que no se pueda cambiar de X a Y texto, que no se pueda modificar ciertos artículos que significan la estabilidad económica del país, entre comillas, que no se pueda cambiar ciertos aspectos en el campo de los derechos económicos de las grandes empresas. Entonces empiezan a haber una serie de camisas de fuerza para el desarrollo de esos procesos constituyentes. Y al haber esos procesos constituyentes, como en el caso chileno, terminan fracasando, porque la población no se siente identificada en esas nuevas constituciones. No se siente identificada, porque es un parlamento más, como tú acabas de decir. Y al ser un parlamento más, como el actual Congreso, bajo este marco de institucionalidad, no tiene vasos comunicantes en la cual la mayoría de la población pueda participar en esos espacios. Sumado a eso, se recrudece la crisis, porque no pueden tomar decisiones sobre aspectos importantes del país. Ya. Por ejemplo, Ahora una pequeña que me hiciste acordar. Dentro, porque inclusive los dirigentes de la izquierda de estos partidos defienden la institucionalidad burguesa. ¿Por qué Sigrid Bazán lo vacó a Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo atentó contra la institucionalidad burguesa. claro que, Ese es el chip que tiene en la cabeza. Defender la institucionalidad burguesa. no, y para mí, en cierta medida, Ricardo, hay que marcar diferencias con estos sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sectores están defendiendo lo que siempre defendieron, ¿no? Sigrid pertenece a una organización política que participó en el Congreso Constituyente Democrático, donde uno de sus militantes principales referentes, el papá de Budaín, este médico, fue parte del CCD, a pesar de votar en contra, pero aprobó, hizo parte de ese CCD, de ese Congreso Constituyente Democrático de Fujimori que votó esta constituyente del 93. Entonces, si nos damos cuenta, Ricardo, si nos damos cuenta, hay una coherencia en el discurso que a veces lo amalgaman o lo tratan de pintarrajear como si fuera radical, de izquierda. Pero ese radicalismo lo tratan de hacer ver como si fuera, en cierta medida, lo que máximo que se pueda realizar dentro del esquema capitalista actualmente. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros en este instante? ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos una asamblea constituyente de características libre y soberana. ¿Qué implica esto? Que una determinada cantidad de la población pueda participar en un espacio en el cual se determine todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Y eso implica que no exista el régimen presidencial, que el espacio del Poder Ejecutivo esté supeditado a esa Asamblea Constituyente. O sea, esa Asamblea Constituyente tiene que tener la capacidad de soberanía sobre todo y que pueda imponer al Ejecutivo todo. Entonces, es reestructurar completamente el país, es poder hablar de cambios reales dentro de un espacio de disputa concreta que vendría a ser esa Asamblea Constituyente. Pero si vamos a armar un Congreso, ¿qué es lo que proponen todos ellos? ¿Qué fue la propuesta de Aníbal Torres? La propuesta de Aníbal Torres fue un copy-pega de Ahora, Chile. la propuesta de Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que la cual mencionas, no va a venir de la mano de un referéndum, no va a venir de la No, mano no, 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 de un proyecto no, de no, para ley, de nada. juntar firmas, sino Todo esto, de la lucha de yo, clase directa, de la movilización, de huelgas, yo paros, creo de un que proceso semi-insurreccional. exacto. Todo esto, o sea, la gente creo que entiende que cuando sucede un desastre son ellos mismos los que se arreglan las calles, son ellos mismos los que empiezan a sacar el barro de sus casas. Y es a partir de esa movilización que logran algunos Ya. beneficios, Víctor, como por ejemplo un entonces, poco de agua. ¿cuál debería ser, en tu opinión, con qué política deberíamos ir a las elecciones? Porque hemos criticado, Primeramente bueno, poniendo por delante que bajo esta constitución no se puede realizar muchas cosas, ¿no? de Que, que, denuncia y que agitación, ¿correcto? de agitación, de denuncia de agitación, demostrando que evidentemente el sistema capitalista es inviable. O sea, es inviable sostener un Ahora, sistema en el cual se traslada un producto del hemisferio sur al hemisferio norte y del hemisferio norte lo trasladan de nuevo al hemisferio sur para poder vendértelo. Ahora, Víctor, O sea, yo estoy seguro que tú también, ¿no? He consultado con algunos compañeros de estas organizaciones y le digo, oye, pero si tú eres de izquierda y tú te dices marxista, ¿por qué no
no dices que hay que acabar con el sistema capitalista. Dice, oye, No, no, no. pero si digo eso, la gente no va a votar por mí, ¿no? Eso es No, lo no, que... no, no, no. Y en el fondo, yo me acuerdo mucho, Ricardo, y ahora que estábamos hablando previamente, que alguna vez hicimos este tipo de táctica, porque se asumía como táctica, en el caso nuestro, y hay que decirlo acá abiertamente, nos propusieron hacer un entrismo dentro del nacionalismo, ¿no? Hacer una política entrista dentro del nacionalismo, tomando como experiencia lo que había sucedido con el PT en Brasil y la formación posterior del PSOL, ¿no? Ahora, bueno, el PSOL terminó anclado nuevamente con el PT y con sectores vinculados a la centro derecha, ¿no? En Brasil. Pero en ese tiempo nos decían hay que comer sapos y culeros, o sea, Ujú. había que callarse nuestra postura para poder agradar al burócrata que era dueño de la inscripción electoral, porque por medio de esa vía podías llegar a tener candidaturas y por medio de esa candidatura podías lograr un espacio en el Parlamento y en ese Parlamento hacer parlamentarismo revolucionario. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que tú no le estás expresando lo que realmente eres al elector, no estás expresando tus ideas, no estás expresando lo que quieres hacer. Entonces el elector o la persona que está en tu entorno va a creer que esa es la forma como se va a ir construyendo organizaciones que intentan hacer cambios. Ya ni siquiera hablo revolucionarios. Intentan hacer cambios o hasta propuestas de reforma. ¿Y qué sucede? Terminan ancladas dentro de la institucionalidad, porque la institucionalidad burguesa tiene una serie de lógicas que van amoldando a la persona que se va a ir integrando a eso. Por eso que muchas veces, cuando se habla de los técnicos, del equipo técnico que siempre propone estos sectores que vienen de Izquierda Unida, evidentemente terminan amalgamados en lógicas que no son de gran cambio. No son de gran cambio, son propuestas que incluso no llegan a ser socialdemócratas, ¿no? ¿Qué quiero decir con Porque, amigo Víctor, por ejemplo, esta? este equipo de Esa técnicos, política, ¿ah? equipo de técnicos, como lo tocamos en un programa anterior, defiende las ideas keynesianas, ¿no? O posteriores a Keynes, ¿no? Que Keynes tenía por objetivo no cuestionar el sistema capitalista, sino de hacer que el sistema capitalista sea más humano. Entonces, por eso estos técnicos del progresismo y de la izquierda tienen como objetivo hacer el capitalismo más humano No, y que y, nosotros y, y nos acostumbremos a que es posible una salida dentro del capitalismo. no, exacto, lo que tú acabas de decir, o sea, es claramente su postura. Y en este marco, Ricardo, esa política, Ricardo, es un fracaso, Ujú. es un fracaso. O sea, si es que no aceptas de que es un fracaso ese tipo de política, evidentemente vas a continuar de tambo en tambo y vas a continuar cargando al próximo outsider, porque eso es lo que ha venido sucediendo. Todos estos partidos políticos que estamos viendo, al final se van a alinear detrás de un outsider, de un APU, de un INTI, de un INCARRI, como ya le han puesto a López Chao. O sea, detrás de esto van a buscar un INCARRI. ¿Eso va a permitir los cambios? ¿Eso va a hacer los cambios? Y no es lo que sucede realmente en la práctica, en los hechos concretos, que es la propia gente quien saca adelante sus cosas, que es a partir de la movilización, de la organización, que pueden salir adelante detrás de los problemas. No es con un Incarni, no es con un gran líder, Y sino es el también, conjunto de la organización y la movilización de ellos que les permiten salir de una serie de crisis. Sí, Ricardo, disculpa. sí, el tema de la burguesía nacional, ¿no? Que todos estos organizaciones de Claro, izquierda porque consideran en ese de ánimo que hay una buscan su burguesía burgués nacional nacional. patriota, de que con ellos es posible hacer un cambio. Porque en su lógica, como somos un país explotado, esta burguesía nacional también es explotada. Y tenemos que cerrar filas con todos los explotados. Pero no entienden, y como A repito, mí, han mira, Ricardo, trasladado... a mí me quedó clarísimo. Mira, en la pandemia, ¿dónde estuvo esa burguesía nacional? ¿Mm? Esa burguesía patriota. Algunos estaban comprando apartamentos en Nueva York mientras la gente estaba muriendo con COVID. Y fue noticia mundial Ahora, que uno de los burgueses del peruanos mientras la gente moría con COVID en Perú, se estaba comprando un departamento porque, ¿qué es lo que en Nueva sucede? York. Que los intereses de esta burguesía peruana, la llamada patriota, están entrelazados con el gran capital. O sea, los intereses están entrelazados, son uno solo. Entonces, podrán tener matices, pero tienen un interés entrelazado, en común con esto, ¿no?
Entonces yo quisiera, creo que ese es un elemento importante, ¿no? Y la única liberación nacional que puede existir es la de los explotados y por el gran capital. Pero es la única liberación Mira, posible, ¿no? Y yo, no sé, yo Víctor, tal vez quisiera, algún comentario final, ¿no? sí, De esto. creo que ya nos gana el tiempo, yo creo, y quiero cerrar con esto, o Es sea, decir, ¿a qué vamos una esta, elección? ¿Y qué nos diferencia? ¿No? o sea, yo creo que esta política electoral, ya hemos visto durante cuánto tiempo, es un continuo de fracasos. Yo me acuerdo mucho que se hablaba de los teóricos del fracaso, ¿no? Continuar bajo esa lógica nos va a llevar a un mayor desgaste de una nueva generación. Nosotros somos experiencia de ese tipo de desgastes. Estar apoyando a personajes que al final no terminan haciendo grandes cambios y todo lo contrario, terminan reforzando las propuestas neoliberales, las propuestas de ultraderecha, etcétera, ¿no? Porque lo que estamos viendo en Argentina es eso. Milei está ahí porque los responsables fueron el kirchnerismo Ujú. con sus políticas económicas hambreadoras, Claro. con sus políticas de destrucción del salario de la clase trabajadora. Y en el Porque caso peruano es muy en opinión parecido. de todo este progresismo, lo que está mal no es el sistema capitalista, sino lo que está mal es su expresión, que es el keynesianismo. ¿No, Víctor? ¿Cómo estamos?